periodista y escritor de la revista Proceso, que él pues es de los que tomó ahí el análisis de lo que está ocurriendo con este sondeo extraño de Reforma que le dio valor portada y que encendió a las redes y generó el hashtag Universitarios con AMLO, haciendo el paralelismo del 132. Genaro, es lo que ves tú, el 132, ¿qué fue el movimiento 132? Hace 6 años, Enrique Peña Nieto en la Ibero fue a hacer una exposición, no contestó bien, creo, unas preguntas, no recuerdo, Genaro, y dijeron después, lo empezaron a criticar los jóvenes y Pedro Joaquín Caldwell y los periodistas dijeron que eran perredistas, los minimizaron y dijeron no soy yo, somos 132 y se generó una furia en redes y ahora tú haces ese paralelismo, Genaro. Te saludo con muchísimo gusto, Genaro Villamil. ¿Qué tal, Luis? Buenos días, un abrazo a ti y a toda tu audiencia de Sonora. No, lo que estamos viendo es otro, si recordamos es el movimiento del Yo Soy 132, comenzó como un movimiento de derecho de réplica. El viernes 11 de mayo del 2012, aquel viernes negro de Enrique Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana, terminó mal porque al final de su conferencia, cuando le preguntan sobre Atenco, sobre la represión en mayo de 2006 en Atenco, él dice que él se asumía responsable de lo que había pasado y de que si se lo planteaban volvería a hacer lo mismo. Entonces hubo muchos gritos de fuera y de asesino y, él pues se puso nervioso, no había manera de salir, se ocultó en el baño, la famosa fuga en el baño de Peña Nieto fue ahí, en la Ibero, y Pedro Joaquín Caldwell y Aurelio Nuño, que fue el artífice de la organización de ese evento, pues dijeron que eran infiltrados, más que perredistas, dijeron que eran infiltrados y porros. Y el Sol de México lo desplegó, las estaciones de radio, me acuerdo mucho de la primera plana de Milenio de aquella época, y obviamente Televisa. Entonces de ahí surgió este movimiento de derechos de réplica, es decir, de decir no somos porros, no somos infiltrados, somos estudiantes, y cada uno aparecía con su matrícula de la Ibero. Sumaron 131 videos que subieron a la red, y después se vuelve el movimiento Yo Soy 132 cuando alguien dice, nos sumamos a esta demanda, ¿no? Lo que sucedió aquí, en el caso de Universitarios con AMLO, fue también un derecho de réplica a un sondeo muy mal hecho, de hecho, incluso asumido por algunos de los participantes del equipo de investigación del periódico Reforma como un error garrafal porque además metodológicamente no está sustentado. Es un sondeo que no encuesta, que pues evidentemente desbalanceó el papel, por ejemplo, o el peso de los estudiantes de las universidades públicas frente a los de las universidades privadas. Y bueno, habían elementos tan ridículos como decir que en el Distrito Federal el 31% de los universitarios estaban a favor de Anaya, al igual que el 31% a favor de López Obrador, o sea, un empate que ese tipo de cosas no se dan. Eso generó en las redes esta reacción de muchos jóvenes universitarios, pero además también generó que el propio periódico Reforma al día siguiente adelantara una entrevista, una encuesta, que pues prácticamente desmiente el sondeo, el propio sondeo que ellos publicaron, y obviamente es una de las encuestas más duras que se ha publicado recientemente contra Anaya y contra José Antonio Meade, porque ya le dan una ventaja de 48 puntos. De 30, ¿qué no? 30 de 30 puntos de Andrés Manuel Sí, sobre... una ventaja de 30, o sea, Andrés Manuel en esta última encuesta, la que publica ayer el periódico Reforma, avanza de 42 a 48 puntos entre febrero y abril, o sea, 6 puntos. Y Anaya disminuye 6 puntos. Es decir, el ataque del gobierno federal y el ataque del PRI a Anaya, al quien benefició fue a López Obrador, no fue a Meade, porque Meade quedó estacionado y se quedó en 18 puntos según la encuesta del propio periódico Reforma, y según la encuesta, por cierto, de Mitofsky, que el día de ayer también difundió otra encuesta, otro sondeo,
en donde se observa claramente que los puntos que perdió Anaya por este ataque del gobierno federal por el asunto de las bodegas de Querétaro, pues a final de cuentas no benefició a Mid. A quien benefició fue a el candidato de Morena, a López Obrador. Entonces, ¿fue el sondeo de Reforma el que activa todo esto? Así es, así es. Yo, por ejemplo, cuando escribí la nota, estaba yo viendo, seguramente alguien aparecerá diciendo, yo sí fui consultado por Reforma, ¿no? Es decir, un estudiante que apareciera diciendo, pues yo sí aparecí ahí como estudiante consultado, ¿no? Pero no vi eso, ¿no? Lo que se vio fueron estas series de videos, no sé cuántos exactamente hayan subido, pero de los que yo conté fueron más de 30 distintos. Es decir, ¿y solo se quedó en redes? ¿Se van a seguir reuniendo? No sé qué más seguimiento traiga. Es decir, ¿solo fue una protesta en redes? ¿Cómo se va a canalizar esa energía? ¿Qué es los datos que podemos tener, Genaro? No, yo creo que fue un movimiento digital, es decir, una expresión digital sobre todo en Twitter, más que en Facebook, ¿no? No se ve una organización escolar, digamos, pero a diferencia del Yo Soy 132, pues evidentemente había una base en la escuela, en la Universidad Iberoamericana. Hay condiciones muy distintas, ¿no? La verdad, porque yo creo que es distinto el error estadístico al ataque mediático que se registró en el episodio de la Ibero, ¿no? En el episodio de la Ibero fue un ataque mediático concertado y ordenado de una manera brutal para acallar las protestas contra Peña Nieto aquel 11 de mayo. Y resultó pues exactamente lo contrario. O sea, ¿y si es auténtico ese Universitarios con AMLO o fue la misma gente Andrés Manuel? Es decir, yo creo que hay un gran porcentaje que son simpatizantes de López Obrador. Es decir, son militantes de la causa de Morena o son simpatizantes, ¿no? Lo auténtico aquí es la parte en donde ellos graban su video y muestran su credencial de elector y dicen, bueno, nosotros estamos con AMLO. Es una estrategia de publicidad y de promoción, a final de cuentas, ¿no? ¿Qué nos deja esto, Genaro? Porque en verdad a mí también me sorprendió el sondeo. Yo primero, la verdad, lo vi en la primera estudio, fue el primer estudio que sacaba a López Obrador no a la cabeza, a Anaya muy alto en 3 universidades y nosotros mismos también dijimos, a ver, si aquí nosotros hicimos otro sondeo, Genaro, ojo, en Hermosillo, en el norte. Tú sabes que el bipartidismo, bueno, reinaba, porque ahorita las encuestas dicen otra cosa. Pero aquí, Genaro, nos metimos a las universidades, Proyecto Puente, y López Obrador salió 4-1, maestro, de arriba de José Antonio Meade, del PAN, ¿sí me explico? Es decir, aquí en Hermosillo, me extrañó mucho a mí que en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, de acuerdo a ese sondeo de Reforma, surgiera Naya. Yo dije, a ver, pues ¿cómo lo hicieron? Pues lo dice Reforma. Pero exacto, adelanta una encuesta apabullante y contundente, Genaro. Es decir, y ayer lo analizaba con Roy Campos también, vaya, le dio la validez a la encuesta, hoy lo publica, no sé, Genaro, son cosas de la campaña y me extrañó mucho el periódico Reforma esos bandazos, la verdad. Mira, la verdad es que ahí el equipo encuestador de Reforma tendría que dar una explicación, porque lo único que podríamos hacer nosotros pues sería especular, ¿no? Pero la verdad es que fue un sondeo que se salía de lo creíble y de lo normal, y en la nota que yo escribí, yo relato el intercambio que hay de un muchacho que se llama Joaquín Zambrano, que es parte del equipo de Reforma, con un investigador del Colegio de México, Patricio Solís, que este Patricio le hace un análisis diciéndole, es que hay muchos errores en este sondeo porque le dan un mayor peso a la población de las universidades privadas cuando la población de las universidades públicas es evidentemente superior. Por ejemplo, UNAM y IPN representan el 90% de la matrícula de las universidades en la Ciudad de México. Y en el sondeo representaban el 40%, es decir, no había la equivalencia estadística, ¿no? Para que fuera representativa, ¿no? Y este muchacho Zambrano asumía que fue un error, que no se debió haber publicado
y que hubo presiones del periódico El Norte. Esa fue la versión que da este joven en su cuenta de Facebook. Eso es lo que dice él. El periódico y el Grupo Reforma pues no han dado ninguna explicación hasta el momento. ¿Qué estás Yo creo viendo? que la explicación que dieron fue, al final de cuentas, la encuesta que sale ayer, en donde evidentemente en el segmento de jóvenes y de universitarios, López Obrador tiene 50% de preferencias. Exactamente. Es decir, y en la pasada también, y en los de 18 a 29 años también. Digo, no sé, qué serie de contradicciones. Genaro, conclusión, ¿qué es lo que estás viendo? Digo, o a comparación ayer, hasta Ciro Gómez Leiva estaba diciendo ayer que la ventaja que tiene López Obrador sobre Mitt es a la ventaja que tenía Colosio sobre los demás candidatos en el 94. Ahorita Alfonso Durazo me dice aquí en el estudio que no es la ola Fox, está haciendo una especie de tsunami, mucho más hartazgo en este año que en el 2000. No sé, haciendo paralelismos con la historia, una reflexión que quieras hacer de lo que estamos viviendo, Genaro, para cerrar. Ya después te consultaremos de otros temas. Estamos en una elección donde es un referéndum contra el gobierno de Peña Nieto, evidentemente. Es decir, casi es el mismo porcentaje de votos de la oposición, es decir, de López Obrador y Anaya, que suma más de 75%. Si uno suma ese porcentaje, que está en casi todas las encuestas, es el mismo nivel de desaprobación que tiene el gobierno de Peña, lo cual indica que López Obrador es el que se está posicionando y ha posicionado y está capitalizando ese descontento enorme contra el gobierno y contra el sistema del PRI, ¿no? Y hay otra cosa, en los últimos días, en lugar de bajar a López Obrador, lo que han hecho es hacerle la campaña gratis. Uno enciende los noticieros televisivos o radiofónicos y de 10 notas, 9 notas se orientan o a promover, o a atacar, o a mencionar a López Obrador por cualquier cosa, ya sea por una avioneta de Sonora, por el nuevo aeropuerto, por la amnistía, por lo que sea. Digo, en cualquier estratega mercadológico sabe que quien se vuelve el punto de referencia, pues se vuelve el rival a vencer. Entonces, y es lo que yo digo, ya hicieron un todos unidos contra AMLO, con AMLO, que a final de cuentas lo que ha hecho es beneficiar al propio López Obrador, ¿no? Totalmente. Es decir, todo se le repele, ¿no? Muy resiliente se ha vuelto, ¿no? O sea, es decir, Es impresionante porque no se dan cuenta que cuando atacaron a Anaya por el asunto de la corrupción, o de la presunta corrupción, quien capitaliza eso no va a ser José Antonio Meade, porque viene de un gobierno que la 80-90% de la gente tiene la percepción de que ha sido el más corrupto de la historia. Pues evidentemente eso lo capitalizó el candidato de Morena, ¿no? exacto. Y ayer lo dijo también la encuesta Reforma. 8 de cada 10 reprueban a Peña Nieto. 6 de cada 10, el reto en esta elección es que se vaya el PRI de los Pinos. Y no entienden que los golpes a Andrés Manuel no los capitaliza Meade. Y ahorita me decía Ariadna García, quien cubre las actividades de Meade, todos los días Meade se dedica a despotricar, a hablar de López Obrador. Es decir, yo no entiendo que ahí en campaña, ¿qué estrategia esa? Porque pues se les está revirtiendo, Genaro, se les revierte. Son porristas involuntarios, son los porristas involuntarios de López Obrador, porque pues prácticamente replican todo lo que hace o todo lo que diga, ¿no? Aunque no repliquen, digamos, las otras cosas que tengan que ver con contenido o con propuestas, sino que la replican por lo que sea. Este debate, por ejemplo, del nuevo aeropuerto, que fue en términos beisbolísticos, desde mi punto de vista, una bola ensalivada que les lanza López Obrador, todos la atrapan y se hacen punch. Digo, ya para que Carlos Slim salga a defender el proyecto del nuevo aeropuerto en plena campaña electoral, cuando todavía no se ha definido la elección, entonces quiere decir que evidentemente hay mucho nerviosismo por la posibilidad real de que gane López Obrador. Plenamente de acuerdo. Genaro, como siempre, un honor y estamos en contacto contigo y dándole seguimiento como siempre a tu trabajo. Igualmente, Luis Alberto, un abrazo. Un abrazo igualmente, mi apreciado Genaro Villamil, escritor y periodista.